porque puede incidir en la vida de los hijos de una manera muy provechosa. Es importante entender que un padre presente, mis amados hermanos, es aquel que puede brindar protección. ¿Por qué es tan importante ser presente? Porque ese padre brinda protección a la vida de los hijos. Uno de los ejemplos más impresionantes sobre este asunto es Job. Y yo quiero que veamos un poco acerca de Job. Y también, por supuesto, ¿verdad? Mateo 24:43, que también nos habla de esto. Ahora, el padre que puede proteger a sus hijos, que es el padre presente, es aquel que puede dar una protección física a sus hijos. ¿Esto qué significa? Cuando el padre está ahí en la vida del hijo, cuando está ahí en el hogar y tiene cuidado, puede guardar al hijo de los peligros que representa la vida misma. Por ejemplo, ahí está Sania y está Jeva. Ahorita ellas empiezan a gatear, empiezan a caminar y corren peligros físicos, un golpe, una mala caída, pero cuando hay un padre presente y por supuesto una madre también, son protectores. La palabra protector, que significa proteger, no tiene nada que ver con alcahuetear, o sea, esas son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Proteger es exactamente proteger para que se evite un peligro y la gente pueda crecer y caminar correctamente en la vida. Entonces, leamos el libro de Job en su capítulo 1, que Job es un hombre impresionante, que nos deja grandes lecciones y como padre nos deja una lección muy grande. Mire lo que dice Job 1:5. Voy a leer desde el 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en el turno de los días del convivio, Job enviaba a los y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Escuche esto. Job es un ejemplo de un padre presente, que no solo tenía los hijos en un nivel impresionante, porque dice la palabra que los hijos de Job eran gente pudiente, rica, que hacían grandes banquetes. En el contexto en el que se escribe Job, hacer un banquete no era hacer un culto de acción de gracia como nosotros hoy y damos una comida y algunos dan un refrigerio, depende cómo le da la bolsa, ¿verdad? No, los banquetes de esta historia eran de días, hermano. Eran 2, 3, 4, 5, hasta una semana de fiesta. Allí se hacía fiesta. De hecho, por eso en las bodas de Canaán se había acabado el vino y eran barriles lo que tenían lleno de vino. O sea, allí había una fiesta en grande. Entonces, ellos dicen que estaban acostumbrados a hacer banquetes, a hacer fiestas. Y esto me habla a mí de un padre que había provisto, que había tenido el cuidado de presentar a sus hijos un ambiente económico muy estable. Tan estable era que podían hacer banquetes de semanas. O sea, ahí había una estabilidad económica impresionante, pero quien había hecho el patrimonio, y hablando de protección física, económica y eso, había sido Job, mis amados hermanos. No habían sido los muchachos, había sido Job. Entonces, eso me habla a mí de un padre proveedor, como el que vamos a ver más adelante, y también de un padre protector en el área espiritual de sus hijos. Los cubre en oración. Mire, me encanta esto, porque él hace oraciones preventivas por los hijos. Y hace oración, y ya también vamos a ver un ejemplo de un padre que hace oraciones de intercesión cuando los hijos ya están metidos en un problema. Pero en el caso de Job, es un hombre que ora por sus hijos preventivamente. Me gusta. Preventivamente. Mire lo que dice el 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convivio, dice los días, ¿verdad? Eran varios. ¿Qué hacía Job? Dice, enviaba a los sacrificios, ¿verdad? Y hacía un sacrificio por cada hijo. ¿Por qué hacía un sacrificio por cada hijo? Porque era la costumbre.
Era la manera de presentar una oración preventiva o en este caso ya no tan preventiva, pero es que ahí hay una palabra que dice por si acaso ellos ofendieron al Señor. O sea, no era seguro, ¿verdad? Pero él dice, por si acaso mis hijos blasfemaron en su vida de alcohol, porque allí se consumía vino, hermano. En este contexto cultural, consumir vino no era malo, era como consumir mucho café aquí. Aquí la cosa es que la gente es emborracha, entonces ya ustedes saben, el contexto nuestro no tiene mucho que ver con el contexto oriental, pero sí lo podemos aplicar a nuestra realidad. Pero Job, como un padre presente en la vida de sus hijos, estaba consciente de que habían estado en pachanga. Job no ignoraba eso. ¿Por qué? Porque era un padre presente. Si no hubiera sido un padre presente, él no hubiera sabido dónde andaban sus hijos. Pero como era un padre presente, que esto es bien importante, ser un padre presente es saber qué hacen nuestros hijos, y más cuando están en nuestro dominio. Miren, uno de los errores más grandes que puede cometer un padre es ignorar o ocultar el pecado de los hijos, como lo hizo Elí. Eso es grave en la vida de un hijo. Que el padre diga, no, mi hijo no, cuando realmente su hijo sí. Entonces, en el caso de Job, que era un padre presente, él estaba consciente que los muchachos habían andado de fiesta. Y como él no estuvo en la fiesta, solo sabe que ellos están en fiesta como le era permitido seguramente culturalmente, porque la palabra dice que Job era recto. Entonces dice que él ofrecía un sacrificio, que era el sacrificio en el contexto del Antiguo Testamento, esperando la promesa de Cristo, era un holocausto lo que presentaban, o sea, el sacrificio para perdón de pecados. Entonces Job parece que tenía el conocimiento de tal costumbre de presentar un sacrificio. Pero lo que quiero que retomemos aquí como padres es: el padre presente ora preventivamente por los hijos, no hasta que el hijo está hundido. Cada mañana, cada noche. Es interesante porque dice que Job se iba bien de mañana. No esperaba a los hijos para decirle, mira, y blasfemaste, pecaste. No, él decía, no, ni le pregunto, por si acaso lo hizo. Es interesante porque Job tenía la esperanza de que no lo hicieran, pero no se iba a arriesgar, porque los hijos de Job tenían la enseñanza acerca del Dios al cual Job servía. Así que el padre presente es un padre que ora preventivamente por sus hijos. Ustedes que no son padres, pero van a ser, sepan que desde ya tienen que orar por sus hijos, porque los van a tener. Si la vida, no crean ustedes que no, si ustedes son muchachos con metas, muchachos conforme al corazón de Dios, se van a casar y van a tener hijos. Entonces ustedes tienen que ser hombres que desde ya oren por sus hijos. Les cuento algo así entre paréntesis. Cuando yo iba a la doctrina, que yo era católica, cuando yo iba a la doctrina, una de las maestras me dijo, mire hija, me dijo, si usted quiere tener una buena familia, me dijo, rece todas las noches a la Sagrada Familia para que le dé una buena familia, me dijo. Y yo fui tan obediente que no olvido una sola noche que no haya pedido mi buena familia. Y como Dios es bueno, y Dios no pertenece a las religiones, sino ve el corazón obediente, me dio una buena familia. Gloria a Dios. ¿Porque recé cuando era católica? No, porque me dio mi corazón obediente. Y yo siempre he visto que el que es obediente, Dios lo bendice. Así que ustedes, Isaac, Jefferson, Eliseo, oren por esos hijos que Dios les va a dar, que se los va a dar. Eso se llama oración preventiva. Mi esposo y Freddy, oren por sus hijos, Señor, líbralos de tentación, líbralos de vicios, líbralos de servirle al diablo. Esa es una oración preventiva. El padre presente ora preventivamente por sus hijos. Pero el padre presente también es un intercesor, porque el intercesor es aquel que está pendiente de orar por sus hijos, de presentar intercesión. Lo que Job hacía preventivamente era por si acaso, ¿verdad? Pero ya presentar el holocausto, presentar el sacrificio, eso se llama intercesión, porque él intercedía por los hijos. Elí decía, Señor, si mis hijos han pecado, yo intercedo con este sacrificio para pedirte que los perdones.
Eso es intercesión. Así que, por necesidades conocidas. exacto. Entonces usted tiene que orar como padre. Padre, yo le pido perdón por el pecado que quizá mis hijos hayan cometido, estén cometiendo ahora. Hoy le pido perdón por mis hijos como padre. Quiero decirles que la intercesión de un padre tiene poder en el mundo espiritual. Tiene poder, esa es la palabra, poder tiene en el mundo espiritual. Ahora, también tenemos el padre presente, es el padre que intercede por un hijo cuando ya está metido en problemas serios. Vea lo que dice Marcos 9, 23 y 24, aunque lo contextualizo. En Marcos 9 está la historia del hombre que tiene un hijo endemoniado. Y ese demonio atormentaba a ese muchacho desde hacía muchos años, dice la palabra. Y él fue en busca de Cristo para que lo liberara. Pero como no encuentra a Cristo, solo están los discípulos, porque Cristo está haciendo otra cosa. Entonces los discípulos intentan liberar al muchacho, pero no pueden. Y Cristo llega en ese momento a la escena. Y entonces, si se van a Marcos 9, el padre que intercede por sus hijos es humilde y reconoce cuando necesita ayuda, hermano. Eso es parte de la intercesión. Miren lo que dice Marcos en esta porción, Marcos 9. Espérenme que ando por otro lado yo. Marcos 9 del 14 en adelante está la historia, léanla por favor. Pero cuando Cristo llega y dice, ¿hasta cuándo los he de aguantar? Generación incrédula y todo eso, porque no podían echar el demonio. Jesús le dice, porque el Padre entonces intercede ante Cristo por el Hijo. Me encanta, el Padre intercesor es de mucha bendición para los hijos, pero para eso hay que estar presente. Jesús le dijo, si puedes creer, le dijo al papá en 23, al que cree todo le es posible. ¿Y qué le contesta al hombre? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando usted se trata de profundizar en este versículo, el padre del muchacho le dice, es que yo sí creo, pero si allá en el fondo de mi ser, esa alma tan extraña que no conozco, hay incredulidad, por favor ayuda a mi incredulidad, pero salva a mi hijo. Es importante la intercesión de un padre, increíblemente importante, pero también es importante que el padre crea y que le diga al Señor, ayuda a mi incredulidad. Si yo veo que este hijo mío ya oré, ya ayuné, ya clamé y nada, entonces usted y yo tenemos que decirle al Señor, y quiero enfocarme que esto es bien importante para los padres. Miren, no me pregunten por qué ni cómo, pero la Biblia ha dado un orden. Y los padres son los sacerdotes, los líderes, la cabeza del hogar. Por eso es tan importante la intercesión de un padre. El padre es clave. Por eso el diablo lo distrae. Por eso ustedes ven que los papás abandonan a los hijos, que los papás son los que menos van a las iglesias, a las congregaciones. Cuando usted y yo vamos a una congregación, nos llevamos con el fenómeno, la sorpresa del fenómeno, que hay más mujeres que hombres en las congregaciones. Porque el diablo está interesado en distraer a los padres, porque él sabe que la intercesión de un padre hace que los hijos vuelvan. Él sabe, porque él conoce el orden. Acuérdense que Satanás conoce las jerarquías. Él sabe que todo es una jerarquía y que todo va en el orden jerárquico que el Señor ordenó. Él bien sabe. ¿Por qué sabe? Porque él mismo es parte de una jerarquía. Él mismo sabe cómo funciona eso. Por eso él está interesado en que los padres no hagan su papel. Porque él sabe que no es lo mismo una madre de rodillas que un padre de rodillas. Les estoy descubriendo un secreto. No es lo mismo, hermanos, no me pregunten por qué. Pero no es lo mismo una madre de rodillas que un padre de rodillas. El infierno tiembla cuando un padre está de rodillas por un hijo. Les estoy dando una gran información. Así que, ustedes saben en qué termina la historia del muchacho endemoniado. Cristo lo libera y se lo devuelve al padre, liberado de la condición tan terrible de estar poseído por un demonio. La importancia de un padre presente que intercede por sus hijos.
Pero además de todo esto que hemos visto del área espiritual que protege, miren, no leí Mateo, que era súper importante, me salté a la intercesión. Leamos Mateo 24:43, hablando de la protección. Mateo. Mateo 24:43, ¿verdad? Amén. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pregunto, aunque bien es cierto que no sabemos en el contexto que Cristo estaba dando estaba dando como una advertencia de que veláramos la venida de Cristo, ¿verdad? El regreso que estamos esperando. Pero puso un ejemplo de la vida cotidiana. Si bien es cierto que ustedes como padres no saben cuándo va a llegar el ladrón humano, pero ustedes sí saben que el ladrón espiritual, que es Satanás, todo el tiempo está intentando meterse a su casa. Todo el tiempo. Él no descansa. Él no se da por vencido. Él tiene una sola meta y es destruir sus hijos y su casa. Por lo tanto, él no descansa. Así que, si queremos aplicarlo a la vida espiritual, a esa protección, si bien es cierto que, por ejemplo, un padre de familia presente, si llega un extraño a querer meter a su casa a dañar a un hijo, no lo va a dejar porque es un padre presente. Y vuelvo e insisto en la palabra presente. Porque usted puede estar ahí, como decían en Chalatenango, como un zarandao, pero no hacer nada. Yo quiero que usted entienda lo que significa presente. Presente es pilas para proteger al hijo, para proteger a la hija. Yo siempre he dicho que no entiendo cómo a mi padre se le ocurrían las malas ideas de llevar gente extraña a la casa. Y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia nos protegió. Pues yo espero que a todos mis hermanos lo haya protegido y que alguno no me haya ocultado algo, ¿verdad? Pero yo recuerdo, por ejemplo, mi padre toda la vida tuvo a Polo en la casa. Y Polo dormía ahí en una hamaca. Nosotros éramos niñas, crecimos y el bendito Polo ahí iba. Que yo cuando yo era adolescente dije, ¿cuándo se va a morir? Decía yo. Me cae tan mal, decía yo, que yo de verdad quiero saber cuándo se va a morir. Y nunca se murieron. No, pues sí se murió hasta que ya hace como unos 5 años, ¿verdad? No sé cuándo. Pero yo quería que Polo se muriera porque mucho fregaba, hermanos. Él toda la vida estaba en la cocina molestando y yo, sálgase Polo de la cocina. Y él no, que yo hágame la masa por lo menos, pues le tenía algo de asco yo, ¿verdad? Y entonces, pero mi padre lo tenía ahí. Era un extraño, bolo, arruinado, pedófilo, porque a todas las niñas de los cantones Adelaño les enseñó su parte, a Samuel, su parte. O sea, era pedófilo. No sé si violó a alguna niña, porque él solo se limitaba a enseñarle eso a las niñas de 3, 4 años. Pero ¿por qué lo tenían ahí? ¿Verdad? La gran pregunta. Ese es un padre presente y ausente, mis amados hermanos. Fíjense que yo recuerdo que mi madre tenía un tío de ella, tío, hermano de mi abuelo, que era enfermo. Y ese hombre era pedófilo también. Entonces, yo recuerdo que cuando todos estábamos en la casa y él llegaba, yo estaba en una hamaca, él siempre tocaba mis canillas. Era la única forma de que él pudiera tocar mis canillas porque yo era arisca. Y decía, ay, esta niña va a ser bien bonita y bien grande. Pero mis padres nunca hicieron nada. Y yo decía, como no me toque. Porque yo siempre tuve un instinto de fiera para sobrevivir. No crea que por algo sobreviví. Yo, este viejo, ¿por qué es tan abusivo? ¿Por qué me toca? ¿Sabe por qué me tocaba? Porque mis padres estaban presentes, hermano. Ve lo delicado de un padre ausente, aunque esté allí. Porque si un extraño viene tocando las piernas de una y le dice, espérese, ¿por qué toca las piernas de las piernas, entiendan, son las canillas? ¿Por qué toca las piernas de la niña? Deténgase. Ese es un padre presente, hermano. El padre ausente se ríe. Dan ganas, ¿verdad?, de darle con un leño. Porque, insisto, presente no es estar ahí. Es incidir, les dije al principio, ¿verdad?, en la vida de los hijos. Eso es un padre presente. Lo demás es bulto, hermanos. Entonces recuerdo otra historia cuando mi padre llevó un brujo a vivir en nuestra casa.
Y lo dejaron durmiendo en la cocina, hermanos. Él andaba era una niña que yo me eché como 2 horas en la quebrada para desenredar su pelo. Eso era peor que un animal, cómo vivía, la niña dormía con él, el hombre olía a pipí, a pupú, a todo. Y mi padre lo llevó a vivir en la casa. Y yo decía, ¿por qué trajo ese hombre, mi papá, a la casa? Y él me amenazaba a mí, el hombre me decía, te voy a leer la mano. A mí no me va a leer nada, le decía yo. Yo ya sé lo que anda haciendo. ¿A usted qué le importa? Le decía yo. Yo me peleaba con él, no crean ustedes que uno sobrevive, uno trae como un instinto, ¿verdad? Y un carácter que lo ha salvado de muchas cosas. Y ese hombre toda la vida me andaba persiguiendo, que me quería leer la mano, que él era brujo. Usted va a ir al infierno, papito, pero a mí no me lea la mano. Nunca dejé que me leyera la mano, hermano. Yo creo que eso fue como, no sé, yo creo que uno es escogido, de verdad. Pero él vivió ahí por mucho tiempo. En la cocina, a mí me levantaban a las 4 de la mañana, yo era la que se levantaba, y ahí estaba el zarandajo durmiendo en la cocina. Y usted se imagina el riesgo, el peligro espiritual, físico y de todo que nosotros teníamos con un brujo en la casa. Ese es un padre ausente. Y yo puedo testificar que hace mucho daño un padre ausente. Necesitamos padres presentes en la vida de nuestros hijos que estén pendientes de que no entre ni el ladrón físico, o sea, humano, ni el ladrón espiritual, hermano. ¿Cómo se evita eso? En intercesión. Oro preventivamente, intercedo, ofrezco un perdón a mis hijos, Señor. Ese ya no es un sacrificio, ¿verdad? Pero sí es una oración de intercesión para que nuestras familias no sean destruidas. Pero aparte de todo esto, el Padre presente también tiene la bendita oportunidad de ser el maestro de sus hijos. Me encanta eso. Porque si a nosotros nos preguntaran, de todos los que estamos aquí, ¿cuánta falta hizo un maestro como padre? Muchos dirían que mucho. Porque si somos bien honestos, ¿verdad? Porque escuche esto, lo que es ser un maestro. En Deuteronomio 6, del 1 al 9, la palabra trae una petición de alguna manera a los padres, no es a las madres, es a los padres. Porque en este contexto de la Biblia, eran los padres los encargados de hacer esto, no las madres. Aunque las madres tenían incidencia, obviamente, ¿verdad? Porque están ahí, pero realmente eran los padres. Ahora, quiero aclarar una cosa. Nada funciona más en el corazón de un hijo que la enseñanza de un padre, más que la enseñanza de una madre. Vuelvo a repetir lo mismo, esto tiene que ver con jerarquías, con órdenes bíblicos que Dios ha establecido. En Deuteronomio 6, vamos a leer esa palabra, dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos guardando todos sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, esa palabra oye, mire que está bien repetida ahí. Oye Israel, eso significa presta atención. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa petición se la hace ¿a quién? Al Padre. Al Padre, ¿verdad? Al Padre de familia. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Las que ya leímos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Se estarán sobre tu corazón, ¿sobre el corazón de quién? Del Padre. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice el 8. Y las atarás como señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un padre presente tiene el privilegio de ser maestro. El maestro es aquel que tiene la capacidad de enseñar, no solamente así como lo estamos haciendo hoy aquí, sino con el ejemplo, con su vivencia. Así que el padre que es presente en la vida del hijo tiene la bendición de ser su maestro, el maestro que le enseña
en primer lugar, en el mundo espiritual, quién es Dios. Miren, no hay cosa más eficaz y más provechosa que un padre le enseñe a sus hijos quién es Dios. Porque esta generación no sabe quién es Dios. Si yo le pregunto a Jefferson, a Isaac y a cualquiera de los que estamos aquí que me diga quién es Dios, y escribiríamos su respuesta, y no me vayan a salir con que Dios es Dios, ¿verdad? No, ¿quién es Dios? Porque el que sabe quién es Dios, con toda la seguridad dice, no, Él es el eterno, el omnipotente, el gran yo soy, el guerrero, el que vence. Y me va a dar pero una cantidad de explicación de quién es Dios. El omnipresente, el que todo lo ve, el que juzga justamente. Y bueno, ¿y usted cómo sabe tanto? Mi padre me enseñó. Tendría que ser la respuesta instantánea, ¿verdad? Ese era el mandato que le dio Moisés a Israel. Entonces, ¿qué está pasando con estas generaciones? ¿No será que hay padres ausentes? Aunque estén ahí. Un padre ausente está ahí, pero está viendo fútbol, está viendo TikTok, está viendo Facebook, está hablando de la gente, está haciendo su trabajo, menos haciendo algo para incidir en la vida del hijo. Ese es un padre presente y ausente al mismo tiempo. Porque el padre presente es aquel que se sienta, que enseña y que habla de las maravillas de Dios, que habla de la palabra, que muestra que el Dios al que servimos no es un Dios de palo, no es un Dios de yeso, es un Dios vivo, real, poderoso, que el día que nos juzgue no vamos a poder sonreír delante de él y decir, es que yo no sabía, no. Mire, el Dios de Israel es temible. Él es temible, hermanos. Con Él no sirven las excusas, con Él no sirve lo que los demás. Entonces, un padre presente es aquel que le enseñó a su hijo quién es Dios, quién es el eterno, quién es el gran yo soy. Y un muchacho que crece sabiendo quién es Dios es temeroso. Es temeroso, hermanos, mire, y es temeroso de su presencia, no es temeroso del mundo. No, esos temores no existen para él, porque él sabe que el eterno, que es el poderoso, el vencedor, va delante de él para conquistar. Este joven no lo detiene nada. Pero ¿dónde está el vacío? En la ausencia del papá que no enseñó, del papá que no modeló. Mire lo que dice la palabra, allí en Deuteronomio, dice que estas palabras, estos estatutos, mandamientos que yo te mando hoy es para que lo guardes. ¿Qué significa guardar? Vivir. Lo vimos, ¿verdad? En la vez pasada, que cuando la palabra dice guardar es vivirlo, es saborearlo, es mi vida. No importa si me miran o no, es mi vida, es mi esencia. Me encanta la gente que tiene, que su esencia es el temer a Dios, no tiene doblez. O sea, donde usted ande, usted sabe que la gente sabe que usted se porta bien, porque usted no se esconde del hombre, se esconde. No se esconde, usted sabe que la mirada de Jehová está sobre usted, entonces usted no necesita esconderse del hombre, sus hijos tienen que saber eso. Uno de mis deseos y de mis sueños en mi corazón es que los papás entiendan la bendición de ser presentes. En mi vida saboreé la amargura de tener un padre ausente, porque eso te deja un sabor amargo, te deja un vacío irrecuperable. Es que no se recupera, es mentira. Tú no recuperas la ausencia de un padre que no te afirmó, que no te enseñó a amar, que no te enseñó a vivir en la vida como tiene que ser, hermanos, porque sí te enseñan, pero te enseñan mal y eso no sirve. Te tienen que enseñar bien. Entonces, el vacío de un papá ausente, mire, yo no sé, a veces me he preguntado por qué uno vive algunas cosas en la vida. Y a estas alturas de mi vida he entendido que es porque tú no puedes enseñar algo que no saboreaste. Por eso los predicadores, los siervos del Señor, vivimos unos procesos bien extraños. Y uno dice, ay, Dios mío, por favor, ya, sáqueme de estos procesos tan raros. Pero el problema es que cuando usted no lo vive, usted no logra empatizar, no logra entender. Pero cuando usted lo vivió, usted empatiza, usted entiende cómo es la cosa. Entonces, este tema tan importante de un padre presente, yo puedo enseñar con autoridad del dolor que se vive de un padre ausente.
Y puedo de alguna manera también enseñar a través de experiencias que he visto del beneficio de un padre presente. Cómo las generaciones crecen tan seguras de sí mismas y tan conocedoras de quién es Dios. Así que el padre presente puede ser el mejor maestro de sus hijos en la enseñanza de la bendita palabra y de quién es Dios, pero también, mis amados hermanos, puede ser el más grande modelo para sus hijos en cuanto a la vivencia de la palabra de Dios a través de su fe. En la Biblia solo hay un caso que dice que imite la fe de la abuela y de la madre, ¿verdad? Curiosamente, pero deberían de haber muchos donde diría imita la fe de su papá. Este fenómeno de que el diablo ha querido distraer a los padres no es nuevo, hermano. Esto es viejo. El diablo ha querido distraer todas las generaciones desde hace miles de años, porque vuelvo a decir algo para que usted se lo lleve bien grabado. El diablo sabe el daño que hace cuando un padre no está presente. Él lo sabe. Entonces, silencio, Samia. Cállese. Entonces, el padre presente puede convertirse en ese modelo de fe. Quiero decir a todos los cristianos que estamos aquí que hay que aprender a ser modelos de fe. La fe no se negocia, hermano. Uno no es ahora y mañana no. Tiene que ser firme, 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 porque de alguna manera te vuelves un modelo. No solo para los hijos, sino que de pronto para otros también, ¿verdad? Bien, démosle vuelta a la página. Tiene que ser maestro intencional. Me encanta esto. ¿Cuál es el maestro intencional? Es el que enseña con la vivencia. Por ejemplo, mi papá fue un buen maestro para enseñarle a mis hermanos a trabajar. Fue excelente maestro en eso. Sí, mi papá conocía los tiempos de cuándo era que había que sembrar. Él era un buen agricultor, muy buen agricultor. Yo no vi a mi padre perder una milpa ni un frijolar. Era muy buen agricultor. Y mis hermanos fueron enseñados muy bien. Y no solamente fueron enseñados en esa área, sino que también fueron enseñados en la importancia de trabajar y la honestidad y el equilibrio de los gastos. Todos son buenos en eso. Todos. Fue un buen maestro en esa área. Él falló mucho en el área espiritual, pero en esa área él fue un excelente maestro. ¿Cómo se convirtió en ese excelente maestro? Con la intencionalidad, con la vivencia. Él siempre enseñó. Fue intencional para enseñar a mis hermanos esas áreas y ellos aprendieron muy bien, porque yo les garantizo que mis hermanos nunca me han venido con el cuento que no cosecharon. Ellos saben cómo hacerlo. Es más, saben saber cuándo no sembrar y no siembran, pero esas cosas las aprendieron de mi padre. Entonces, una de las formas más hermosas de ser un maestro para los hijos, obviamente cuando está presente, es ser ese maestro intencional. Enseño desde la intención. Hago las cosas bien porque sé que me ven. Póngame un ejemplo en el área espiritual, por ejemplo, un padre presente que enseña a sus hijos a diezmar, por ejemplo. ¿Cómo los enseña? Diezmando. Jamás deja de diezmar. Y los hijos lo saben. Entonces ha sido un buen maestro. Esperemos que los alumnos también. Así funciona, hermano. Otro puede ser un padre que siempre lo vieron hacer lo correcto, honesto. Eso es intencional, honesto. Siempre honesto. A eso se le llama maestro intencional. O sea, actúa de una manera correcta y su mayor intención es que el hijo aprenda. Porque el hijo es una copia. Mire, ustedes han visto unos videos que son tan impresionantes, pero son ciertos. Que el niño va a la par del papá y escupe igual que el papá. Se para igual para orinar en la calle, cosa que no debe ser, ¿verdad? Si no, espérese que ahorita la alcaldía está multando, no voy a andar orinando en la calle. Ni tirando basura, ya vieron los videos, cómo les caen, ¿verdad? Entonces, pero usted ve esos videos y el niño hace todo. Mira igual, es que es una copia del papá. Eso es verdad. Pero hay una edad en que el niño dice, ya no quiero ser copia de mi padre. ¿Cuándo da esa edad? Cuando el papá dejó de ser maestro en la vida de él. Esto es un reto bien fuerte para los que no son papás. En el caso de Isaac, en el caso de Jefferson, ahorita están en esa edad que no entienden mucho este asunto, ¿verdad? Pero yo espero que el Espíritu Santo se lo recuerde cuando lleguen a esa edad. Igual, Eliseo ya está grande, pues. Eliseo, él ya está adulto, él ya puede guardar más el consejo y cuando le toque aplicarlo, pues saber que él
él va a construir su familia, va a construir su descendencia, porque todos construimos nuestra descendencia. Así que jóvenes, no desechen este consejo, por favor, y sean padres presentes en la vida de sus hijos e intencionales para enseñarles. Y los que ya son padres, nunca es tarde. Yo creo que algunos que tal vez no hicieron el mejor papel como padres, inténtenlo como abuelos. No de metido, ¿verdad? Sino siendo esos maestros intencionales en el momento preciso y en el momento oportuno. Porque hay abuelos como muy metidos, eso no funciona. O sea, quien corrige es el papá, no el abuelo, en fin. Sí me doy a entender, ¿verdad? Porque a veces uno no es que ayude, desayuda o que estorba, pero haciéndolo de la manera correcta puede uno hacer las cosas bien. Quiero finalizar diciendo que en el área secular también es muy importante un padre presente para incidir en la vida de los hijos. No se me apresuren porque empezamos a las 11, tenemos 11 minutos, ¿ok? No, yo digo que no, si los hervías hace un rato. Entonces, dale pues, poquito. Solo quiero mencionar esto para finalizar este tema. Y es que un padre presente en la vida de los hijos es aquel que instruye. La palabra instruir, que lo voy a leer porque aquí tengo, le pregunté a la superinteligencia artificial, porque esto es secular, 100%, pero no crean que ustedes que por ser secular es menos importante. Escuche esto, instruir implica, porque el proverbio, lo he sacado del proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Ok, la gente dice, llévelo a la iglesia, no tiene nada que ver con llevar al niño a la iglesia, nada es nada. El contexto venía de la palabra instruir en la vida, así literal, en la vida. Nosotros a veces somos muy románticos y religiosos, todo lo espiritualizamos. Los proverbios es un libro de sabiduría para el día a día, hermano. Totalmente, ahí va a ver usted unos consejos que usted dice, uy, aquí estaba la clave, pero yo me fui por donde no era. Entonces dice que instruir implica dar a alguien del conocimiento, los conocimientos y habilidades o directrices de manera metódica. O sea, es capacitar, traducido, a alguien para que se conduzca en la vida de la manera efectiva. ¿Para quién? Para él. No para mí. Y le voy a leer aquí otro que me encantó. Enseñar significa transmitir conocimiento académico, prácticos y doctrinales. Eso significa enseñar, ¿verdad? Lo que ya acabamos de ver. El maestro, el padre. Pero ahora veamos, aleccionar significa dar normas de conducta o preparar a alguien para una actividad específica. Cuando el niño va creciendo, yo lo tengo que preparar para lo que quiero que el niño sea. Si soy agricultor, lo preparo para ser agricultor, si no aspiro ni puedo para que sea ingeniero, ¿verdad? Pero si mi aspiración es que mi hijo sea un verdadero profesional, entonces yo incido para que él ame la área académica. Lo que quiero que mi hijo sea en la vida. Si yo quiero que mi hijo sea un reverendo Aragán, entonces lo consiento. Yo lo estoy preparando para la vida. Lo estoy preparando para lo que yo quiero que mi hijo sea. Eso es instruir, hermano. Y la gente que todo le dio a los hijos. Miren, vi un video estos días que me impresionó y dijo, usted quiere tener un verdadero cuervo, dele todo a su hijo. Dijo, dele todo. Todo. Y usted me cuenta en qué se convierte su hijo. Va a ser su peor enemigo, porque después que usted le haya dado todo, va a decir que usted es el peor papá del mundo. Y yo dije, esto yo ya lo vi. O sea, no con los míos, yo ya lo vi. Yo he visto ejemplos de esto. Gente que ha llorado porque sus hijos recibieron todo y son más malagradecidos, hermano. ¿Qué les parece? Síganle dando todo, dijo el hombre. Y me cuentan que se convirtió su hijo en el peor enemigo suyo. Entonces, esto de la instrucción, que esto tiene que ver con un padre presente, hermanos, significa preparo a mi hijo para la vida. ¿De quién depende que mi hijo sea un buen ciudadano? De usted como papá. Sí, de usted.
Este lío de tener hijos no es tan fácil, cipote, así que ustedes piénsenlo bien, como dijo Pincho. Y los que ya tienen hijos, mi modo, ya tienen, pórtense bien. Ay, no, hermano, esto es serio. Por lo tanto, instruir al niño significa que yo le voy a enseñar a trabajar. Miren, hay una gran diferencia cómo enseño a un hijo en la ciudad y cómo lo enseño en el campo. Pero en el campo tenemos un montón de haraganes, hermano. Yo conocí familias que los papás nunca le enseñaron a los hijos a cultivar. Y cuando usted iba a ver un frijolar de esa gente y uno de mi papá, la diferencia era notoria desde a 1 kilómetro. Que sembraban y los dejaban perder. Sí, se montaban, no fumigaban, no abonaban. Y sabe que una mata de frijol, si al caso tenía 2 vainas. Sí, pero la de mi papá tenía 20. Si era la misma tierra. ¿Cuál era la diferencia? Que a unos les habían enseñado y a otros no. ¿Cómo está esa gente ahora? Hermano, eso es un desastre. Un desastre. Uno de ellos tiene mi edad, el otro un poco menor, porque ustedes saben que en el campo van cada 2 años. Y saben que la mamá, que apenas arrastra los pies, porque él tiene como 80 y algo, le sigue lavando la ropa. Y a mí me da algo. Y los muy inconscientes la levantan a las... pero ya tienen mujer, hermanos. Ya tienen mujer. Y ellos llegan donde la viejita que les dé de comer y les lave la ropa. Y a las 4 de la mañana se tiene que levantar para ponerle comida a uno de ellos que ya está más viejo que Matusalén. ¿Cómo creen que esa mujer va a descender al Seol? Les iba a decir. No, ¿cómo cree que va a descender a la tumba? Pues, con dolor y viviendo una de las peores vidas. Ahora les pregunto cómo queda su descendencia en una vil desgracia, porque sus nietos ahorita están en la cárcel por mareros. Pero ella le daba comida ahí también y decía a la policía, no, aquí no está amigo, y ahí los sacaron de la casa. Porque siempre solapó el pecado del hijo y no les enseñaron a trabajar. Entonces, mis amados hermanos, padres de familia y los futuros padres de familia, digan amén, por favor, cipotes. Amén, si ustedes son varones. Cuando ustedes nacieron dijeron varones. Te dijo. El Salmo 127 dice, como saeta del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Entonces, eso nos da un complemento de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartara de él. La saeta en mano del valiente era, en aquel tiempo se peleaba con flecha, pero el valiente era el soldado, ¿verdad? Entonces la saeta, esa, él apuntaba donde iba a pegar, y un valiente sabía dónde iba a pegar con esa flecha y el objetivo que iba a lograr con esa flecha. Entonces Salmo 127 así lo compara, dice que así son los hijos, como saeta en mano de valiente, es decir que los papás tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestro hijo donde quiero que pegue, y allí donde yo lo dirigía iba a pegar. Por ejemplo, el papá de estos muchachos que está platicando mi esposa fue borracho toda la vida. Gracias a Dios que en sus últimos años se aprendió un versículo que nosotros le enseñamos y lo repetía y pasó creo un par de años sin tomar, o meses, no sé. Pero al final de su vida, más de 80 años. Pero él vivió así toda su vida, sus hijos son la misma vida. Entonces ahí lo dirigió. Ajá. Él lo dirigió ese camino, ahí terminaron. Entonces, uno solo clama la misericordia del Señor, que el Señor los alcance y los transforme para testimonio de que Él cambia la vida. Pero igual la gente forzada, como lo que dice mi esposa, en el ejemplo de mi cuñado, mi suegro les enseñó de esa manera en la vida secular, y todos son aventados para trabajar y son gente exitosa en lo que les ha tocado hacer. Yo me recuerdo a mi papá de igual manera. Mi papá en su forma de ser, él nos enseñó la vida del trabajo, mi mamá nos mostró mucho la responsabilidad, y yo veo que todos nosotros hemos sido esforzados para trabajar, entonces porque se nos enseñó. Entonces esa palabra se cumple. Sí. Entonces lo importante es que nosotros retomemos, ya sea para nuestros nietos y los que están acá, y los que están siendo alcanzados también para redes sociales, que ahí donde nosotros dirijamos a nuestros hijos, ahí van a terminar.
cómo yo los empujé de aquí para allá y hacia dónde los dirigí. Amén. Así va a ser su vida de adulto. Y de hecho era la parte que me faltaba, dirigir, que es parte de instruir. Y escuche lo que mi esposo está diciendo, porque aquí dice que dirigir es impartir órdenes, pasos o directrices claras sobre cómo proceder en una situación. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi hija, hija, ¿y vos sabés salir de algún país donde andes perdida? Le digo, pero como andaba por todos lados allá conociendo el mundo, ¿va? Sí, me dijo. Vaya, le digo. Porque es importante saber si sabe qué hacer, ¿verdad? Una vez que agarró el tren equivocado, gran susto que me dio. ¿Y para dónde iba, vos? Pero iba para en Italia. estaba en Italia, mira nomás dónde estaba, ¿verdad? Entonces agarra el tren que va o el que viene, Y la se cosa, quedó sin señal el teléfono. y me llama y dice, agarré el tren equivocado, y yo le dije, ya resolviste. Después de estar tragando horas y dije, Dios mío, ¿dónde anda esta mujer perdida? ¿Ya resolviste? Sí, me dijo, ya resolví. Eso me enseñó a mí que Beatriz había aprendido a desenvolverse donde quiera que anduviera, que iba a poder salir. Otra vez que se dio una gran perdida allá en la ciudad del Cairo fue, ¿verdad? Que dice que se paró relajada a ver qué torre, en Serbia, a ver qué torre sobresalía, hasta que vio el Starbucks. Entonces, ay no, imagínate. Porque en un Starbucks tenía la fe que hubiera alguien que hablaba inglés, algo así era la cosa. No me acuerdo, pero en serio, ¿para qué me Entonces, está preparada para regresar de las chifurnias donde ande. Pero la vida es más que un paseo. La vida es el periodo que vamos a vivir en esta tierra, hermano. Papás, les animo desde lo más profundo de mi alma, desde mi conocimiento, no sean ausentes en la vida de sus hijos, sean presentes, sean intercesores, sean con intercesión preventiva y con intercesión ya no preventiva, cuando ya están en el lío los hipótesis, ¿verdad? Sean padres que enseñan a los hijos a defenderse en la vida, para que así no tengan que vivir ni trágicas historias como las que tenemos ahora miles de jóvenes allá en el CEPOT, ni tampoco gente que le toca andar trampeando para sobrevivir, ¿de acuerdo? Así que les animo en el nombre poderoso del Señor, sean presentes. Ser un padre ausente genera tanto dolor en el alma de un hijo y deja sociedades quebradas. Sí, quebradas, lo dije bien. Ánimo, que el Señor les bendiga y es el deseo de mi corazón que se hagan bien las cosas. Ahora, no quiero finalizar sin decir esto. Si usted es un padre que no estuvo tan presente en la vida de su hijo, ya sea usted que me está mirando, usted que está aquí, creo que la culpa no es la mejor solución, pero hay solución. ¿Como cuál? Primero hay que aceptar y pedir perdón y decir, lo siento, perdóname, no estuve el día que me necesitaste, no estuve el día que lloraste, no estuve el día que te graduaste, no estuve el día que alguien quiso lastimarte, no estuve, lo siento, perdóname. Empecemos de nuevo. Hoy estaré presente. Pregúntame cómo ser papá y tal vez yo te pueda dar un consejo, leemos un libro juntos, porque de pronto usted quizás no sepa, pero hay buenos escritores, hermano. Sí, quizás usted no sepa qué decir, y no lo culpo, es parte de su vida, pero hay un buen libro, y dígale, hijo, leámoslo juntos, o te sugiero, te regalo el libro, mijo. Pero antes se repara. ¿Cómo se repara? Pidiendo perdón. No hay otra manera. Ignorar, hermano, ignorar es la cosa más poco recomendable que alguien puede tener. Personalmente hubiese querido alguna vez que mi padre dijera, hija, me equivoqué, lo siento, me equivoqué. Hubiera sido muy reparador, el lo siento, me equivoqué. Entonces, pero el orgullo y la soberbia que nos hace decir, no, yo no voy a perdonar, no voy a humillarme, no, eso no es humillarse, hermano, eso es humillar al diablo. Así que el paso más importante, si usted ya se equivocó al ser padre ausente, pida perdón. Y el siguiente paso es, hoy sea presente. No para estar de meque, como le dije yo, perdone la palabra, sino para estar ahí, para ayudar, para un consejo, para llorar juntos si es necesario, ¿verdad? Porque les doy una información, los adultos también lloran. También lloran. Y a veces uno quiere que alguien llore como uno. Y papá es una buena compañía para llorar. O mamá, ¿verdad? Pero como es el día del padre, se aguantan los padres. Pero el punto es que nunca es tarde para reparar.
Lo que sí es lamentable es irnos a la tumba pensando que lo hice bien y haber dejado grandes vacíos en la vida. Ánimo, que el Señor nos ayude, vamos a orar. Padre, esta noche le damos gracias por esos padres presentes, mi Señor, qué maravilla, gracias. Gracias por esos padres que estuvieron ahí el día que el hijo lloró, el hijo necesitó ayuda, el día que el hijo quería un consejo, gracias. Bendígalos, sosténgalos, fortalézcalos y ayúdelos a tener esa cosecha que ellos sembraron, mi Señor. Pero hoy oramos por los padres ausentes, donde estén, papá. Oramos para que usted les redarguya el alma. Y si tienen que arreglar, arreglen. Y si tienen que mejorar su conducta, la mejoren. Pero que no dejen generaciones rotas. Padre, oramos para que usted obre en el corazón de los padres, para que las generaciones sean fuertes, bendecidas, y que el diablo no siga lastimando las familias. Bendiga a los padres, ayúdeles a ser esos hombres esforzados y valientes que caminan bajo la dirección de su Espíritu Santo. Hoy le damos gracias por los padres que estuvieron ahí, mi Señor. Gracias por la vida de mi esposo, que ha sido un padre que ha hecho su esfuerzo para ser un padre presente, quizá algunas veces no, pero usted ha estado ahí, mi Señor. Hoy bendigo su vida, en la vida de Freddy, usted, mi Señor, oro para que usted lo ayude a ser ese padre presente, la vida de los jóvenes que están aquí, que un día serán padres, para que sean padres presentes también, mi Señor. Los que están en redes sociales, que usted los bendiga, que también luchen por ser padres presentes, que bendicen, afirman a las generaciones, a sus hijos. Gracias, Padre, porque el Padre más bueno y más presente en la vida nuestra es usted. Usted nunca nos ha fallado, mi Señor. Usted ha sido un Padre tan presente en nuestras vidas. En los días más oscuros, allí estuvo usted. Gracias. Gracias por ser ese Padre tan presente en la vida de todos los niños huérfanos. En los niños que no tuvieron, ni siquiera conocieron al Padre. Usted ha estado ahí, mi Señor. Gracias por dejarme conocer el testimonio de esa hermana, que usted ha tenido el detalle, hasta los detalles más pequeños en la vida de ella. Usted ha sido un Padre tan presente. Gracias por esos detalles que usted tenía en la vida de hermana Aide, mi Señor. Usted es increíble, Padre. Hoy oro para que sea usted sanando heridas y abrazando a esos niños que no tuvieron un papá presente. Gracias por ser usted ese Padre tan presente en la vida de todos. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. La hermana Aide me contaba que ella no tenía a sus padres. A su papá era un hombre que no estaba presente. Y había un lugar donde ella pasaba todos los días y siempre hallaba las monedas que necesitaba para comer. Siempre. Y no se las dejaba un humano, hermano. Es que Dios sí es real. Y esta otra hermana me contaba que nunca supo quién es su papá. La mamá nunca le dijo quién es su papá. Ella no sabe quién es su papá. Y un día le digo a Dios, tú sos mi papá. Y me dice, él ha tenido unos detalles tan impresionantes que ha estado ahí hasta en los días en los que ha tenido que defenderme frente a situaciones bien fuertes. Yo la escuchaba y yo estaba impresionada porque ella le dijo, adopto tu paternidad. Y de verdad la ha sido un padre en la vida de ella de una manera increíble. Dios es el Padre más presente en la vida de todos y sobre todo de aquellos que le dicen abrazo y acepto tu paternidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a tomar café. Hoy hice un montón de café que ahí me va a sobrar porque como el miércoles pasado vino mucha gente. Pero vamos a tomar doble café. Adiós. Dios me lo bendiga. Esto se olvidó de la transmisión en vivo. Bueno, y solo vino Freddy, el papá y mi esposo.